Bona tarda a tots i a totes. Us recordem que aquest webinar, igual que els altres, es gravarà. Per tant, les persones que prefereixin no sortir, doncs podeu tancar les càmeres. La resta de persones, doncs sí que us agrairíem si teniu les càmeres enceses per poder tenir contacte visual. Després de gravar-se la sessió, la penjarem en el canal YouTube de la secció i us farem arribar l'enllaç a la mateixa. D'acord? Llavors, doncs, Lluís, si vols. Molt bé. Us presento a l'Anna Engel, que és la ponent d'aquest webinar. Ella és doctora en Psicologia, és professora agregada de la Universitat de Barcelona, coordinadora general del Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació, és membre del grup d'investigació en interacció i influència educativa, GRINTIE, liderat pel doctor César Coll, junt amb el qual ha desenvolupat en els darrers anys diversos projectes centrats en l'anàlisi de les pràctiques de personalització de l'aprenentatge en centres d'educació primària i secundària, com a estratègia per ajudar els alumnes i alumnes a incrementar el sentit i el valor personal que atribueixen a l'aprenentatge escolar. La finalitat última d'aquestes investigacions és proposar línies d'actuació prioritàries per avançar en la direcció d'una major personalització de l'aprenentatge escolar. Llavors, sense més preàmbuls, li dono la paraula a l'Anna. Al finalitzar, doncs, el Lluís, que és company i és el cap de la secció d'infantil, primària i secundària i FP de la secció, doncs portarà el debat, les vostres reflexions, preguntes, etc. Si voleu, les podeu anar posant en el xat i d'aquesta manera doncs, ja les podrà recollir. Moltes gràcies i benvingudes a tots i a totes. Muchas gracias, María del Mar. En primer lugar, agradecer a Alice y al IDP, bueno, al ICE-IDP de la UB y a María del Mar y a Lluís en particular esta invitación para hablar sobre la personalización del aprendizaje y también agradecer a todas las que os habéis animado a asistir esta tarde aquí. Buena tarde a tothom. Voy a compartir la pantalla para que podamos seguir la presentación. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Bien, hablar de personalización del aprendizaje se ha vuelto muy popular. Yo diría que casi es como una moda, ¿no? Hablar de personalización, cada día es más habitual utilizar esta etiqueta con la finalidad de fundamentar, justificar propuestas curriculares, pedagógicas y didácticas. Tanto es así que se ha convertido en los últimos años en un lugar común de debate entre el profesorado y los profesionales de la educación. Sin embargo, cuando hablamos de personalización del aprendizaje, no todos hablamos de lo mismo y en este término confluyen puntos de vista sensiblemente distintos e incluso algunos, yo diría que claramente contradictorios entre sí. Para tratar de aclarar un poco este panorama y presentaros nuestra propia aproximación, he organizado mi presentación en torno a 3 preguntas. Cuando hablamos de personalización del aprendizaje, hablamos siempre de lo mismo. ¿Por qué es tan importante personalizar el aprendizaje hoy en día? ¿Y cómo podemos personalizar el aprendizaje? ¿Qué prácticas educativas se están desarrollando en las escuelas actualmente? En el primer punto voy a tratar de clarificar qué características distinguen a las distintas miradas que confluyen en esta idea de personalización del aprendizaje, para finalmente presentaros una mirada en particular, que es la que nosotros hemos desarrollado y trabajado en nuestras investigaciones. En segundo lugar, voy a tratar de responder a la pregunta de por qué es tan importante hoy en día personalizar el aprendizaje. En la respuesta a esta pregunta resaltaré la idea de que en la sociedad actual, la sociedad de la información, que algunos autores han calificado como una sociedad líquida por esa tendencia al constante cambio, todo es cambiante, todo tiene fecha de caducidad, en comparación con las estructuras más fijas del pasado, ¿no? Y como en ese contexto también han cambiado las formas en que las personas aprendemos y esas nuevas formas de aprender
resultan un desafío importante para la escuela, los institutos, para la educación formal en general, también para las universidades. En tercer lugar, me centraré en ilustrar algunas formas en que distintos centros educativos de nuestro contexto más próximo están implementando prácticas centradas en la personalización del aprendizaje. Presentaré algunos ejemplos prácticos que muestran la diversidad de estrategias que se pueden poner en marcha en diferentes etapas educativas. Y la idea es que esa presentación, esas prácticas puedan inspiraros a vosotros, aquellos de vosotros que estáis interesados en promover aprendizajes con sentido y valor personal para que los alumnos de vuestros centros y que os puedan ayudar a diseñar vuestras propias prácticas. No se trata de copiar las prácticas de otros, sino de inspiraros en esas para diseñar prácticas que se adecúen a vuestros contextos en particular. La idea es que la presentación dure unos 45 minutos, lo que nos dejará un cierto margen de tiempo para después para preguntas, comentarios, aclaraciones, etc. Voy a aprovechar para ponerme el cronómetro porque tengo tendencia a dispersarme y a veces entonces no me ajusto muy bien al tiempo. Espero que el cronómetro me ayude. Bien, pues empezando por la primera de las preguntas. Uy, ¿qué le pasa? Cuando hablamos de personalización del aprendizaje, hablamos siempre de lo mismo. La personalización del aprendizaje es una noción compartida, todo el mundo la entiende de la misma forma. La respuesta a estas preguntas es clara y directamente un no. No todos hablamos de lo mismo y, como anticipaba, en esta idea de personalización confluyen puntos de vista sensiblemente distintos e incluso algunos claramente contradictorios. Para algunos, personalizar es sinónimo de individualizar la enseñanza, es decir, de ajustar el ritmo del aprendizaje a cada alumno, ¿vale? Los tiempos de aprendizaje que sean adecuados para cada uno de los alumnos. Para otros, personalizar es sinónimo de enseñanza diferenciada o adaptativa, es decir, se trata de ajustar las metodologías en función de las necesidades del alumnado. Esta aproximación es muy típica de los entornos tecnológicos. Por ejemplo, no sé si debéis de conocer Knewton, que es una plataforma de aprendizaje para la ciencia, la tecnología y las matemáticas. Esta plataforma cuenta con un sofisticado sistema de seguimiento de todo lo que hace el alumno en la plataforma, de las actividades en las que entra, cómo las resuelva, los materiales que consulta, el nivel de resolución de las tareas, el tiempo que se demora en las mismas, los errores que comete, etc. Va registrando todo lo que hace el alumno en la plataforma y a partir de ese registro de datos los analiza y orienta la actividad del alumno a partir de ese momento, indicándole pues, los materiales que tiene que consultar, las actividades que tiene que realizar, etc. Estos tres planteamientos, la enseñanza individualizada, la enseñanza diferenciada y la personalización del aprendizaje, los tres comparten la idea de ajustar la acción educativa a las características y las necesidades de cada uno de los alumnos y de las alumnas que tenemos en el aula. En los tres planteamientos se entiende que el alumnado es el único protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en los tres planteamientos se entiende que la enseñanza es una ayuda que se va modificando y ajustando en función de las vicisitudes, de los avances y los retrocesos que experimenta el alumnado durante el proceso de aprendizaje y muy especialmente una ayuda que se ajusta en función de las características y necesidades que presenta el alumnado en todo momento. Lo que diferencia la enseñanza individualizada y la enseñanza diferenciada por una parte y la personalización del aprendizaje por otra parte es el énfasis que se hace desde la personalización del aprendizaje en dos aspectos principales. Por una parte, el énfasis a que la enseñanza, la ayuda educativa, debe ajustarse no solo a las necesidades y características del alumno, sino también a sus intereses y objetivos personales. Y el segundo énfasis es que para conseguir este ajuste es necesario reconocer y respetar la voz del alumnado en la dirección del proceso de aprendizaje. En la enseñanza individualizada y en la enseñanza diferenciada es el profesor quien identifica y decide cuáles son las necesidades que tienen los alumnos. En la personalización del aprendizaje no es solo el profesor, sino también, sobre todo, el alumno.
la toma en consideración de la voz del alumno y el reconocimiento de su capacidad de decisión sobre su propio proceso de enseñanza y aprendizaje marca ese punto de inflexión entre, por una parte, la enseñanza diferenciada y la individualizada, y por otra, el aprendizaje personalizado. En síntesis, desde nuestra perspectiva, personalizar el aprendizaje implica dar voz a los aprendices y ofrecerles la posibilidad de elegir lo que aprenden, cuándo lo aprenden y cómo lo aprenden. Supongo que llegados a este punto os estaréis preguntando, vale, muy bien, todo suena muy bonito, pero ¿y esto cómo se concreta en el aula, no? Pues, a lo largo de nuestras investigaciones hemos ido identificando diferentes estrategias de personalización del aprendizaje en las distintas prácticas educativas que hemos analizado. Algunas de estas estrategias están claramente vinculadas a los aspectos diferenciales que ahora señalaba, ¿no? Tomar en consideración los intereses y objetivos del alumnado en el diseño, planificación y desarrollo de las actividades, o reconocer y aceptar y permitir la capacidad de decisión del alumnado sobre algunos elementos o sobre todos los elementos de las actividades del proceso de la enseñanza. Pero también hemos identificado otras estrategias que ayudan a los alumnos a dar sentido a lo que aprenden. Entre ellas, por ejemplo, vincular, relacionar las experiencias de aprendizaje que tienen fuera de la escuela con las que tienen en la escuela, o utilizar las TIC y los dispositivos móviles para conectar estas experiencias, ¿no? Para poderlas resignificar luego en el aula. Poner el énfasis en contenidos de aprendizaje que sean sociales y culturalmente significativos para los alumnos. Aprovechar los recursos y las oportunidades de aprender disponibles en el entorno comunitario de los alumnos. Incorporar recursos accesibles a través de Internet, incorporar tiempos y espacios para que los alumnos reflexionen sobre sus propios procesos de aprendizaje, y no solo sobre los procesos de aprendizaje de la escuela, sino también sobre los aprendizajes que tienen fuera de la escuela. Igualmente, incorporar tiempos y espacios para que los alumnos reflexionen cómo se posicionan ellos mismos frente a esos aprendizajes, cuál es la visión que tienen de sí mismos como aprendices. Para cerrar esta primera respuesta, me gustaría resaltar dos ideas que he reflejado en estas dos imágenes. En primer lugar, poder personalizar el aprendizaje no es un proceso automático que haga que desde el minuto cero los alumnos puedan tomar decisiones razonadas y razonables sobre qué quieren aprender y cómo quieren aprenderlo, o cuáles son las cosas que les interesa aprender. Antes bien, significa acompañarlos y ayudarlos para que puedan asumir progresivamente ese control y esa responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje. En los momentos iniciales, como trata de ilustrar esta imagen, la toma de decisiones está muy controlada, tiene que estar muy controlada por el profesor. Solo a medida que el alumno se muestra cada vez más autónomo y que es cada vez más capaz de tomar esas decisiones, entonces el profesor podrá ir retirando esas ayudas progresivamente o sustituirlas por otras que supongan menor grado de ayuda, pero siempre permitiendo que el alumno cada vez alcance cuotas mayores de responsabilidad y control en la toma de decisiones sobre las tareas y los contenidos, y también, en último término, sobre su propio aprendizaje. En este planteamiento, el papel del profesor y también de sus compañeros, de los pares, es fundamental para ayudar y orientar al alumno a explorar y valorar sus intereses de aprendizaje y las opciones que tiene, de modo que de forma gradual pueda asumir ese control y esa responsabilidad en la toma de decisiones. Lo que quizá la imagen no acaba de representar bien es que este proceso de transformación del aprendiz, del alumno y la alumna, de participante a emprendedor o emprendedora, no es lineal ni es fácil, ni para el profesorado ni para el alumnado. Por el contrario, es un proceso discontinuo y complicado, con momentos de rápido avance, que el alumno es capaz de asumir ese control en la toma de decisiones, y otros momentos de estancamiento o de claro retroceso que implican que el profesor tenga que tomar ese control. Deberíamos ver este proceso como algo a lo largo de toda la escolaridad, empezar desde los primeros cursos de escolaridad y
ir continuamente ayudando al alumno a que tome cada vez más decisiones, a que asuma ese control del proceso de su propio aprendizaje. La segunda idea que quiero remarcar para cerrar esta primera respuesta es la que aparece en el lado derecho de la pantalla. Y es que la potencialidad de una determinada estrategia de personalización de aprendizaje está condicionada por su confluencia con otras estrategias de personalización. Es decir, cualquier estrategia mencionada, de las que hemos visto en la pantalla anterior, se ve incrementada su efectividad si aparece articulada en la misma práctica educativa con otras estrategias. ¿Sí? Vamos pues a esa segunda pregunta. ¿Por qué es tan importante personalizar el aprendizaje hoy en día? Supongo que estaréis de acuerdo conmigo que en las últimas décadas ha habido un enorme aumento de contextos de actividad que ofrecen a los niños y a los jóvenes oportunidades, recursos, instrumentos para aprender, ya sea a partir de las actividades extraescolares que se organizan desde las escuelas y los institutos y también a partir de la proliferación de entidades ajenas a las escuelas que ofrecen aprender idiomas, deportes, religiones, actividades culturales como teatro, música, grupos de escoltas, splice, etc. La imagen de la pantalla trata de resaltar esa diferencia entre cómo aprendíamos en el siglo pasado, cuando nuestros aprendizajes estaban básicamente asociados a las instituciones de educación formal y a la familia, en contraste con cómo aprendemos hoy en día, sobre todo cómo aprenden los niños y los jóvenes hoy en día. La derecha de la imagen trata de representar los distintos contextos en los que participa una niña, pongamos por ejemplo Joana, que inicia su escolaridad hasta que llega al mundo profesional. Pongamos que los padres de Joana, desde una infancia muy temprana, la apuntan a un agrupamiento escolta de su barrio y a partir de esa experiencia de aprendizaje va desarrollando un interés personal por temas relacionados con la naturaleza y las ciencias naturales. Eso hace que se apunte o que pida que le apunten a actividades extraescolares relacionadas con la ciencia, que le ofrece la propia escuela, participa en la escuela en algunas ferias de ciencia y se apunta a todas las exposiciones de ciencia del carrer que se organizan, acude tanto con la escuela como con su familia a actividades y exposiciones que se organizan en museos de ciencia como Cosmocasa o el Museo Blau, y poco a poco se convierte en una usuaria habitual de vídeos de YouTube donde busca documentales para informarse de temas que le interesen, participa en foros de internet sobre ciencias naturales, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que trato de ilustrar con la imagen es que en el mundo actual, caracterizado por esos múltiples contextos de aprendizaje, abre a los alumnos la posibilidad de elegir en función de sus objetivos, de sus intereses, los contextos de actividad en los que quiere participar. Puede elegir la naturaleza de las actividades que realizar en esos contextos y también la manera de participar en esas actividades. La imagen trata de ilustrar la posibilidad que tienen los niños y los jóvenes de hoy en día de aprender fuera de las instituciones formales multitud de cosas que les interesan personalmente. En el caso de Joana, su interés se centra en las ciencias naturales y las posibilidades que tiene hoy en día de perseguir su interés son muy amplias, tanto en contextos presenciales como en contextos virtuales. Sin embargo, esta forma de aprender de Joana choca frontalmente con las escuelas e institutos que están organizados y funcionan de acuerdo con una visión muy distinta del aprendizaje, una visión del aprendizaje homogeneizadora, alejada de esta manera de aprender, donde el currículum escolar prescribe que todos los alumnos tienen que aprender en cada ciclo y cada etapa educativa unos determinados contenidos, con independencia de los intereses, objetivos y sus planes y proyectos personales. La brecha entre lo que los alumnos y alumnas hacen y aprenden en las instituciones de educación formal y lo que hacen y aprenden fuera de ellas está, desde nuestro juicio, en la base de uno de los problemas más importantes con los que se enfrenta en la actualidad nuestro sistema educativo. Las dificultades de un sector creciente del alumnado, sobre todo a partir del último ciclo de educación primaria, pero especialmente en educación secundaria,
para dar sentido y valor personal a los aprendizajes escolares. Para muchos alumnos, entrar en la escuela o el instituto es dejar en la puerta sus intereses, sus objetivos, sus expectativas, para entrar en un mundo artificial que no tiene nada que ver con su vida personal, con su vida cotidiana, que no pueden relacionar con lo que les gusta, con sus preferencias y con sus pasiones y tampoco con sus planes futuros. Esta imagen que aparece ahora en la pantalla son los resultados de un estudio realizado en Estados Unidos que ilustra claramente este fenómeno de la pérdida de sentido en la educación escolar. Las columnas verdes muestran el porcentaje de alumnos que afirma que está comprometido, implicado con lo que hacen y aprenden en la escuela. Las de color naranja, los que dicen que no lo están. Y en rojo, los que declaran estar activamente desenganchados de las escuelas. En el eje de las abscisas tenemos los cursos, los grados, ¿no? Desde el grado 5 de 10-11 años, que equivaldría a nuestro quinto de primaria, hasta el grado 12, que son unos 17-18 años, que sería el final de nuestro bachillerato, ¿no? La imagen habla por sí misma, ¿no? A medida que avanzamos en los cursos, las columnas verdes se van achatando y van creciendo las columnas naranjas y sobre todo las columnas rojas, las de los alumnos que afirman que están totalmente desenganchados de las escuelas y de los institutos. Sí, son resultados de un estudio realizado en Estados Unidos, pero en nuestro contexto es muy probable que los resultados fueran muy similares. En nuestras escuelas también hay muchos estudiantes que no están implicados, que no se enganchan a los aprendizajes y a las actividades que les proponemos en la educación, que no son capaces de atribuirles sentido y valor personal. Muchos de ellos sienten que lo que hacen en la escuela no se relaciona con su vida cotidiana y con sus actividades, ni tampoco tiene utilidad para sus proyectos futuros. En los casos más extremos, esta dificultad para atribuir sentido puede acabar generando el abandono en el sistema educativo. Sin embargo, esta dificultad no es solo un rasgo exclusivo del alumnado que se encuentra en situación de fracaso escolar o que obtiene pobres resultados. La misma dificultad de atribuir sentido la podemos encontrar en alumnos considerados brillantes, con un alto nivel de rendimiento. La pérdida de sentido tampoco es un fenómeno que podamos restringir a un determinado tipo de centros ni a una zona territorial determinada. El desvanecimiento del sentido de los aprendizajes escolares es global. Está en todos los centros y en todas las comunidades y en todos los países de nuestro entorno. ¿Cuándo podemos decir que un aprendizaje tiene sentido y valor personal para un alumno? Nosotros decimos que un aprendizaje escolar tiene sentido para un alumno cuando de alguna manera conecta con las experiencias de aprendizaje que ha tenido en el pasado, que está teniendo en el presente y que espera tener en el futuro. Así, por ejemplo, para mí un aprendizaje tiene sentido y valor personal si me dice algo sobre mí misma, me hace pensar en cosas que me han pasado y puedo darles una nueva luz a esas experiencias, tanto en relación a mí misma como al mundo que me rodea. Seguramente a todas os ha pasado, ¿no?, alguna vez que al aprender algo nuevo de pronto haces clic y te das cuenta que aquello que habías aprendido o no habías entendido, mejor dicho, años atrás, ahora queda muchísimo más claro. O que puedes resignificar un determinado comportamiento que tuviste en una situación en particular, o entender una decisión que tomaste en un momento dado del pasado, o entender una reacción emocional que tuviste en un momento dado. Un aprendizaje con sentido tiene sentido también para mí cuando me permite interpretar mi realidad en el presente, cuando algún aspecto de esa realidad y esa comprensión me permite actuar en esa realidad, resolver un problema, actuar de una forma adecuada, ajustada a la situación, entender de otro modo aquello que estoy haciendo. También un aprendizaje tiene sentido para mí cuando me ayuda a proyectarme en el futuro, cuando siento que ese aprendizaje no es importante ahora, pero entiendo que será importante para mí en el futuro. ¿Cuántas veces nos pasa, ¿no?, que nos dicen que tenemos que aprender algo y realmente piensas, bueno, es que a mí esto ahora la verdad es que no me interesa, pero estoy segura que en algún momento dado, en los planes que tengo para mi futuro, sí que lo podré utilizar. Es decir, cuando soy capaz de alinear ese aprendizaje con mi proyecto futuro, ya sea
personal, social o profesional. No se trata solo de estar motivada. Cuando le doy sentido a un aprendizaje, quiere decir que aquel aprendizaje me dice algo de mí misma, me hace pensar en cosas que me han pasado y me permite entender de ese modo, de otro modo, aquello que estoy haciendo y cómo lo hago. Y es precisamente hacia allí, hacia donde apuntan las estrategias de personalización del aprendizaje. Ayudar a los alumnos a atribuir sentido y valor personal a lo que hacen y aprenden o lo que hacen y les proponemos aprender en los centros educativos. Ayudarles a alinear esas actividades y esos aprendizajes con sus intereses, objetivos, expectativas y planes futuros. Pero tiene que quedar claro que la personalización del aprendizaje no quiere decir que cada cual decide individualmente qué quiere aprender. Lo que quiere decir es que quien trata de intentar enseñarme algo, lo primero que tiene que hacer es conseguir que aquello que quiere enseñarme tenga sentido para mí. Me tiene que escuchar, de alguna manera me tiene que convencer, me tiene que ayudar a hacer míos esos aprendizajes. Si no es así, puede que aprenda aquello que me explican, pero en realidad aquello que aprenda no tendrá ningún sentido, ningún valor para mí misma. ¿Y cómo podemos hacer esto de personalizar el aprendizaje en las aulas? ¿Qué prácticas se están llevando en las escuelas, se están llevando a cabo en las escuelas? Pasamos ahora a la parte más práctica de la presentación, donde quiero mostraros algunas de las prácticas que hemos estado analizando en nuestras investigaciones. He seleccionado estas porque las conozco bien y podré responder a vuestras preguntas, pero no son las únicas, hay muchos más y hay muchos centros en que están en la actualidad desarrollando prácticas de personalización del aprendizaje. Con todo, antes de hablar de ejemplos concretos, me gustaría remarcar 4 ideas o premisas que están en la base de la implementación de las estrategias de personalización del aprendizaje y que de hecho sintetizan las principales ideas de lo que he ido diciendo hasta este momento. La primera es que la personalización del aprendizaje no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. El fin es facilitar y promover la realización en las escuelas y en los institutos de aprendizajes personales, es decir, de aprendizajes que tengan sentido y valor personal para el alumnado. La segunda es que las estrategias de personalización del aprendizaje son un modo de atender a la diversidad del alumnado y que, como cualquier estrategia de atención a la diversidad del alumnado, implica atender las necesidades y características de los alumnos y de las alumnas. Pero en este caso, además, implica atender a sus intereses, objetivos y expectativas y darles voz para que puedan elegir lo que aprenden, cómo lo aprenden y cómo lo aprenden. La tercera idea es que la personalización del aprendizaje no es una cuestión de todo o nada, sino que podemos plantearla como una cuestión de grado, ¿no? Podemos personalizar en un grado pequeño, cuando podemos personalizar algunos elementos muy acotados en nuestra aula en particular, hasta personalizar en un grado grande, haciendo un planteamiento muy global en el centro educativo en su conjunto. Y la cuarta y última idea fuerte es que la potencialidad de una determinada estrategia, como antes señalaba, se incrementa cuando aparece articulada en la misma práctica educativa con otras estrategias de personalización. Es decir, la suma de las estrategias es siempre mayor que la implementación de las mismas por separado. He organizado los ejemplos a través de diferentes estrategias de personalización que funcionan como el eje conductor. Pero, como veréis, en todas las prácticas educativas que hemos analizado siempre aparecen otras estrategias también articuladas en torno a esa estrategia eje que señalaba. Los primeros 2 ejemplos tienen que ver con la estrategia relacionada con la toma en consideración de los intereses y objetivos del alumnado en el diseño, planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje. La primera práctica es del CEIP de Alba Plata, situado en Cáceres, y tiene que ver y se sitúa en quinto de primaria. Y se basa en el diseño de mapas de intereses que ayuden a los alumnos a tomar conciencia de aquello que desean aprender. En esta práctica, al comenzar el curso, cada estudiante realiza un primer mapa individual de sus intereses.
apuntando todo aquello que es lo que le apetece aprender, ¿no? Para hacerlo, primero en el grupo clase discuten qué quiere decir eso de un interés para aprender, y cuando tienen una representación compartida de lo que es un interés, entonces cada alumno empieza a realizar su propio mapa de intereses. Los profesores, el profesorado que participa en esta práctica siempre inciden diciéndoles que tienen que pensar en cosas que no solo que se aprenden en la escuela, sino en cosas que se pueden aprender en cualquier otro contexto. En un segundo momento del curso, el docente pide a los alumnos que compartan esos mapas de intereses y que expliquen las temáticas que han ido apuntando, de tal manera que se organiza en la clase un debate sobre los intereses que tiene cada uno de ellos, y van contrastando y valorando esos intereses, y a medida que hablan sobre sus intereses, el profesorado va apuntando en la pizarra los intereses que van saliendo, y entre todos los organizan en categorías más amplias, como por ejemplo gastronomía, excursiones, tecnología, dando así lugar a un mapa de intereses grupal que refleja los intereses de todo el grupo clase. Este mapa es tomado como referencia por el profesorado para la elaboración de algunos proyectos que van a desarrollar durante el curso, intentando siempre explotar al máximo el mayor número de intereses de todos los estudiantes. Los mapas de intereses individuales son dinámicos y se van retomando a medida que avanza el curso, en dos momentos: al finalizar el segundo semestre y al finalizar el curso. Los alumnos retoman esos mapas y ponen un acetato sobre el mapa inicial, y encima del acetato van marcando con colores los cambios que se han producido en sus intereses. Señalan, por ejemplo, en azul si el interés sobre ese tema es aún mucho más grande. En verde, si sigo interesando en investigar ese tema. En rojo, si ya no tengo interés en ese tema. De tal manera que se va viendo cómo evolucionan los intereses de cada uno de los alumnos a lo largo del curso. Nuevamente, en esta actividad, los iguales tienen un papel fundamental, porque van comentando los cambios que se producen en los intereses individuales de los alumnos de la clase. Y también van trabajando sobre los intereses en que han ido pudiendo trabajar en los diferentes proyectos que han desarrollado. Una segunda práctica que también tiene relación con el trabajo a partir de los intereses de los alumnos es la que organiza la Escuela Riera de Ribes. La Escuela Riera de Ribes está en Sant Pere de Ribes. En esta escuela se organiza cada trimestre salidas a distintos lugares: un parque natural, un museo, las minas de sal de una localidad vecina, etc. Y también organizan visitas a la escuela de expertos en diversas temáticas. Expertos en el ámbito de la salud, la música, el comercio, la agricultura, que en muchos casos estos expertos son familiares de los propios alumnos, ¿no?, que tienen esa profesión y vienen a la escuela a explicar, pues, las actividades, las funciones, las responsabilidades de su profesión. Cada alumno y alumna, con la ayuda de sus familias y también con la ayuda del profesorado, decide qué visitas y qué salidas va a asistir. Tras cada una de estas salidas o visitas, la profesora o el profesor de referencia se reúne con el grupo de alumnos y comentan la salida o visita. Comparten lo que han aprendido, las preguntas que les ha suscitado, cosas que les ha llamado la atención, cosas que les gustaría profundizar. Y los docentes van recogiendo esos interrogantes, por ejemplo, ¿qué pasaría si el Sol estuviera más lejos de la Tierra? O a lo contrario, más cerca. ¿Qué se ha hecho con los muertos a lo largo de la historia de la humanidad? Y los docentes, como decía, van recogiendo esas inquietudes y las van colocando en lo que ellos llaman el saco de preguntas, ¿no?, que están en ese saco de preguntas, se van nutriendo con todas las inquietudes de todo el alumnado del ciclo. Periódicamente el equipo docente del ciclo se reúne y a partir del saco de preguntas define 7 o 9 proyectos relacionados con diferentes ámbitos curriculares y que dan respuesta o que intentarán dar respuesta a las preguntas que se han formulado los alumnos. Los llaman los proyectos las preguntas interesantes, ¿no?
¿Cómo podemos programar un videojuego? Lo que vemos es todo lo que hay. ¿Qué pasaría si en el pueblo se hiciera un parque temático? Una vez decididas las preguntas interesantes, el profesorado selecciona una serie de alumnos y alumnas que van a ser los que van a presentar al ciclo esas preguntas. El alumnado se reúne en el gimnasio de la escuela y los presentadores explican las preguntas que trabajarán durante las siguientes 4 o 5 semanas y explican desde de qué salida o visita surgió cada una de las preguntas. Una vez presentadas las preguntas, el alumnado se reúne en sus aulas con el profesorado, con los tutores de referencia. En este caso se reúnen por grupos clase y es el momento en que tienen que elegir qué pregunta interesante quiere trabajar cada uno. Es el momento que en la escuela llaman la elección argumentada. Los alumnos y las alumnas de cada grupo clase tienen que justificar qué pregunta interesante eligen y por qué eligen esa pregunta. Es el momento de reflexionar juntos sobre los propios intereses y las propias preferencias, ¿no? Tanto las que tienes como las que tienen los otros, contrastarlos, ¿no? En ese momento los docentes promueven eso, que los alumnos compartan y valoren entre sí sus intereses, sus gustos, porque una cosa les atrae más que otra. Y también recurren frecuentemente al conocimiento que tienen de la trayectoria que han hecho los alumnos y las alumnas por diferentes proyectos anteriores, así como el conocimiento que tienen de las actividades en las que participan fuera de la escuela para reorientar sus preferencias o señalarles aspectos que necesitan reforzar y otras posibilidades. Hay que tener en cuenta que no siempre pueden elegir la primera preferencia, sino que tienen que ir a segundas y a terceras preferencias porque el número de alumnos que puede ir en cada pregunta está limitado. En los dos ejemplos que he puesto, el énfasis está en el trabajo con y a partir de los intereses de los alumnos, pero me parece que resulta fácil intuir cómo junto a estas estrategias aparecen otras estrechamente articuladas, ¿no? El énfasis en los contenidos próximos, culturalmente relevantes y socialmente relevantes para los alumnos, ya que las preguntas, los proyectos parten siempre de preguntas que se generan los propios alumnos. También la conexión entre lo que hacen fuera y lo que hacen dentro de la escuela para abordar un mismo objeto de interés, ¿no? También se fomenta la reflexión sobre el propio aprendizaje, ¿no? Cuando los alumnos elaboran su segunda y su tercera versión de los mapas y contrastan cómo han variado esos intereses en función de los aprendizajes que han ido realizando a lo largo del curso. Un tercer ejemplo lo encontramos en el trabajo por proyectos del Instituto Cuatro Cantons de Poblenou de Barcelona. En este caso, el trabajo por proyectos del instituto ocupa una parte considerable del horario escolar de los alumnos. Prácticamente la mitad casi del horario de los alumnos de tercero y cuarto de ESO se dedica a proyectos. Las temáticas de los proyectos son muy variadas, se organizan en muchas áreas diferentes, algunas relacionadas con la biomedicina, con la cultura audiovisual, conflictos históricos, investigación histórica, expresión corporal, servicio a las personas, en fin, así hasta 12 áreas distintas. La finalidad de los proyectos es que los alumnos, a partir del trabajo de los contenidos curriculares propios de cada una de estas áreas, desarrollen 5 competencias clave: el aprendizaje crítico, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento analítico y también la capacidad de colaborar y de comunicar. Una buena parte de estos proyectos tienen una peculiaridad muy especial y es que implican la colaboración con entidades externas al instituto. La mayoría son del barrio de Poblenou, donde está situado el centro. En la actualidad participan con el centro, colaboran unas 25 entidades, entre museos, asociaciones deportivas o culturales, fundaciones sin ánimo de lucro, de ayuda a colectivos especiales, centros de investigación, etc. Estas entidades formulan a los alumnos un encargo o una propuesta en torno a una situación o un problema real relacionado con problemáticas de su propio barrio y comunidad.
Así, por ejemplo, no sé, una comunidad de músicos del barrio les reta a que organicen un festival para adolescentes. La librería del barrio les pide que promocionen un libro. El Centro de Recursos Pedagógicos del distrito les encarga que construyan maquetas virtuales y físicas de edificios singulares del barrio. El Museo de Música les pide que organicen un itinerario especialmente dirigido a adolescentes para promover que este colectivo visite más el museo. Una radio local les pide que graben pequeñas píldoras informativas sobre los derechos de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de estos proyectos incluso se podrían embarcar en lo que conocemos aprendizaje por servicio. Por ejemplo, un centro ocupacional de parálisis cerebral de la Asociación de Parálisis Cerebral de ASPACE les explica a los alumnos que sus usuarios tienen dificultades motrices y que a veces a tareas tan sencillas como beber con un vaso o pelar una manzana se les complica mucho. Y entonces les pide que estudien a ver cómo pueden diseñar con la impresora que tienen en 3D del instituto algunos objetos que les puedan ayudar a estos colectivos. ¿Vale? La demanda es siempre un desafío importante para los alumnos que los pone a prueba y les obliga a investigar, a buscar información, a analizarla, a proponer distintas soluciones, a acordar entre todos a ver cuál es la solución que les parece más adecuada. Una vez han tomado la decisión de cuál es la solución que van a dar a la problemática presentada, ellos mismos se ocupan de planificar los pasos necesarios para resolver ese encargo, definen las tareas, definen los materiales y recursos que van a necesitar, incluso los plazos en que realizarán las distintas tareas, el reparto de responsabilidades, etc. Muchas veces los profesionales de estas entidades van semanalmente al instituto y ayudan y orientan al grupo de alumnos y alumnas a lo largo del proyecto. E incluso muchas veces les facilitan recursos o les presentan, pueden hacer visitas a sus locales o hacer conferencias, etc. La demanda, siempre además de la demanda y la planificación, otro de los ingredientes esenciales de estos proyectos es que siempre tienen un producto final, ¿no? Como decía, los productos pueden ser muy variados, puede ser una maqueta, un itinerario por un museo, un festival, un libro, pero ese producto no es que tampoco sea un fin en sí mismo, sino que es el medio para promover determinados tipos de pensamiento, generar ideas, analizarlas, valorarlas y la adquisición de conocimientos relacionadas con el área curricular implicadas en el proyecto. Otro de los ingredientes esenciales es el trabajo en grupos colaborativos, siempre trabajan en pequeños grupos, ya sea, a lo mejor a veces lo que hacen se reparten distintas partes del trabajo conjunto, por ejemplo, cuando el encargo es una obra de teatro, pues unos ocupan del guión, otros del vestuario, otros de hacer la representación. En otras ocasiones lo que hacen es elaborar varios productos finales, por ejemplo, en el caso de las maquetas, pues cada pequeño grupo elabora la maqueta de un edificio diferente, ¿no? Y el último punto que me parece también muy importante para destacar como ingrediente esencial de estos proyectos es la presentación pública del producto y del proceso que han seguido para resolver la demanda, ¿no? Los alumnos, a medida que van avanzando en el proyecto, van tomando fotografías y van grabando vídeos, de manera que al final del proyecto pueden difundir cómo han resuelto la demanda. En muchos casos, esta difusión del proceso seguido y del producto final la pueden realizar en las mismas instalaciones de la entidad en que les ha pedido ese encargo. Otras veces eso no es posible y no pueden exponer ante una audiencia real ese producto elaborado, pero sí pueden utilizar la página web y el blog del centro para hacer difusión de cómo han realizado ese proceso.
En esta práctica, ahora he puesto el énfasis en el trabajo con contenidos social y culturalmente relevantes para los alumnos mediante la participación en actividades e iniciativas comunitarias, pero estoy segura que también habéis reconocido otras muchas estrategias que se ponen en marcha al tiempo, ¿no? Sobre todo el reconocimiento y la aceptación de la capacidad del alumno para tomar decisiones sobre algunos de los elementos, o la previsión de espacios y tiempos para que reflexionen sobre el proceso que han seguido, ¿no? de aprendizaje a partir de la preparación y de la presentación pública del proceso y del producto final. En ese momento es un momento especialmente adecuado, ¿no? para reflexionar cómo ha sido todo ese proceso de aprendizaje. Y es además una reflexión que no se hace a nivel individual, sino que se hace a nivel colectivo y que da oportunidad a los alumnos para pensar en cómo se han situado ellos también delante de esos aprendizajes, cómo los han vivido, ¿no? Bien, pasemos a un último ejemplo, en el cual es un ejemplo que ilustra una forma muy global de implementar estrategias de personalización del aprendizaje, y aunque el énfasis lo he puesto en la capacidad de tomar decisiones de los alumnos sobre alguno o los componentes o alguno o diversos componentes de las actividades de enseñanza y aprendizaje, tomar decisiones sobre los contenidos, sobre los materiales, sobre las tareas. También es verdad que en esta práctica educativa coinciden también muchas estrategias de personalización del aprendizaje. En este caso se trata de una práctica educativa que se desarrolla en el Instituto Cardener de Sant Joan de Vilatorrada, y que este instituto tiene una propuesta de personalización del aprendizaje muy global que afecta de hecho a todos los espacios de aprendizaje del centro. Este instituto organiza la docencia de los 3 primeros cursos de la ESO en 5 espacios diferenciados que ofrecen a los alumnos un amplio abanico de posibilidades, de actividades entre las que pueden elegir las que más les interesan. Pero quizá lo que más me interesa destacar en este caso es que el tránsito que pueden hacer los alumnos entre todas estas actividades se articula a través o a partir de la definición de planes personalizados de aprendizaje para cada estudiante. El plan personal de trabajo para cada estudiante es un documento que elaboran conjuntamente entre el profesor tutor y el estudiante o la estudiante en base a un diagnóstico inicial que se hace a principio de curso y que sirve para sistematizar los compromisos de aprendizaje y orienta al estudiante en la elección de las distintas propuestas del centro a lo largo de todo el curso. El documento es un documento vivo que está en constante revisión por parte del estudiante y del profesorado, y es un documento dinámico que va cambiando en función de los avances en el aprendizaje del alumnado, de cada uno de los alumnos y de las alumnas. También se planifican momentos determinados en que la familia participa en esta reflexión conjunta y en la valoración del itinerario seguido por el alumno y de los aprendizajes que ha ido realizando. En este plan de personal de trabajo se deja constancia, por ejemplo, de hitos, como tengo que mejorar la participación en clase, tengo que atreverme a participar más para aportar mi opinión sobre lo que se debate en clase. O bien tengo que organizar mejor las tareas, tengo que usar de una mejor manera, de una manera más eficiente la agenda. Tengo que mejorar la ortografía y la expresión escrita, tengo que reforzar las lenguas. O tengo que probar diferentes ámbitos en los planes de acción porque necesito generar nuevos intereses. El plan de trabajo este es un instrumento esencial para orientar al alumno en la elección de las propuestas de los distintos espacios de trabajo. Aquí tenéis en concreto estos 5 espacios de trabajo, los planes de acción, los proyectos, los talleres y los lenguajes, las tutorías grupales e individuales y el trabajo autónomo. Estos espacios se diferencian entre sí en función de la flexibilidad que dan al alumno para tomar decisiones
en función del tipo de planes de acción, por ejemplo, que quiere elegir, o de los proyectos en los que quiere participar, o de los talleres y de los lenguajes. Y están apoyados por las tutorías grupales y las tutorías individuales. Las tutorías grupales son muy similares a las tutorías típicas de cohesión grupal y de agenda del centro, mientras que las tutorías individuales están directamente orientadas a desarrollar estos planes de trabajo y a irlo revisando a medida que va transcurriendo el proceso de enseñanza y aprendizaje, el curso escolar, ¿no? En síntesis, el plan de trabajo de cada alumno supone un instrumento importante no solo para orientar la toma de decisiones del alumno sobre las actividades en las que participa, sobre esos espacios en los que puede participar, sino también es un poderoso instrumento de reflexión que guía la reflexión del alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje y cómo se sitúa frente a esos aprendizajes. Hasta qué punto va alcanzando esos hitos que se había propuesto en la tutoría individual anterior, qué lejos o qué cerca está de cada uno de los hitos que se había marcado. Para ir cerrando, porque ya se me está terminando el tiempo, según me dice el chivato, a modo de síntesis, me gustaría que quedaran como dos ideas importantes de lo que implica para los centros educativos la personalización del aprendizaje. Desde nuestro punto de vista y por la experiencia que hemos tenido en el análisis de estas diferentes prácticas que os he ido contando muy rápidamente, me parece que tendréis muchas preguntas, hay dos cuestiones que son centrales en la personalización del aprendizaje, en la puesta en marcha de estrategias de personalización del aprendizaje. La primera es el seguimiento y el acompañamiento y el soporte que hay que dar de forma continuada a los alumnos a lo largo del tiempo. Claro, si nosotros abrimos el abanico y les ofrecemos la posibilidad de recorrer distintos espacios de aprendizaje, cuanto más diversificamos esos espacios, mayor es la necesidad de tener una tutoría muy intensiva. Y al tiempo, esa diversificación y esa tutorización intensiva requiere una mayor coordinación entre el profesorado. Requiere que nos pongamos de acuerdo entre todos los docentes cómo vamos a registrar los aprendizajes de los alumnos, los aprendizajes que hacen o no hacen en esos diferentes espacios, cómo podemos compartir si estos aprendizajes están teniendo lugar y sobre todo también cómo podemos compartir esas maneras de ayudarles, de reforzar, de ampliar, de profundizar en los aprendizajes que necesitan. Es decir, que cuando personalizamos, cuando abrimos ese abanico, necesitamos siempre hacer un seguimiento mucho más intenso porque ya no contamos siempre con un tutor que está continuamente con un grupo de clases, sino que diversificamos los espacios y por lo tanto el alumno recorre diferentes itinerarios dentro de los espacios que ofrece el centro educativo y eso requiere al tiempo una mayor coordinación entre los diferentes profesores para hacer ese seguimiento y para darles las ayudas que necesitan en todo momento. Bien, pues hasta aquí mi presentación. Espero que os haya interesado y sobre todo que os anime a probar y a diseñar vuestras propias prácticas de personalización. Aquí os dejo algunas referencias que podéis, para ampliar la información, algunas son de las que he utilizado en la presentación y otras van un poco más allá, pero pueden serviros para ampliar y profundizar en la idea de personalización del aprendizaje. Muchas gracias por vuestra atención y abrimos ahora un momento de preguntas, comentarios, aclaraciones o lo que os parezca. Si os parece, dejo de compartir la pantalla para que podamos vernos las caras. Muy bien, Ana, gracias. Bueno, intenso. Sí, un poco rápido, ¿no? No, y concentrado.
molta teca i molt interessant. Com que suposo que molta gent ho preguntarà, la bibliografia que ens has donat aquí al final, el que farem és que a tota la gent que us heu inscrit a la pàgina web, diguem, de l'IDP, us l'enviarem, diguem, en un format perquè sigui més fàcil de poder accedir-hi i tot això, no? I, bueno, si voleu a través del xat podeu anar fent preguntes. Jo és que m'he quedat així una mica, conforme anava escoltant, anava veient, o sigui, m'anaven apareixent com paraules d'aquestes que dius. O sigui, m'ha fet gràcia quan deies és important quan fas un aprenentatge que et recorda coses prèvies, no? Però a mi m'ha vingut al cap moltes coses conforme anaves explicant de quan jo estava a l'aula, no? Que anaves dient, doncs clar, és que ara entenc per què jo ho feia d'aquella manera. Algunes coses, no, evidentment, no soc un inexpert en aquest tema perquè és així, no? Però moltes vegades deies la proximitat, el tema de la connexió dintre, fora de l'aula, la importància que té, no? O els desafiaments, els reptes, no? I la importància del procés, no? Que moltes vegades ens centrem molt en tot el producte final i entremig ens deixem de registrar o de ser conscients o de fer conscients amb els alumnes, no? De tot aquest tema dels passos que ells fan per anar aprenent, no? Molt bé, doncs com vulgueu. Són poquets, vull dir que si la gent vol obrir micròfon i preguntar, mira, tenim aquí una persona que aparentment es diu Estudi. Obre el micròfon si vols i la Gala té una pregunta també. La pots escriure aquí i l'anem comentant. Vale, no, em dic Anna. Bueno, només compartir la reflexió, no? O pregunta, no sé, que per exemple en un institut, no? Amb objectiu acadèmic important, no? O sigui, amb alumnes que després pressionen si assoleixen les competències de quart d'ESO, totes aquestes coses, a vegades és difícil. Si l'institut no es posiciona totalment en aquest format, com un institut que comentaves, bueno, és difícil perquè a vegades són instituts que potser per la població que tenen hi ha una població amb nivell més baix o amb més dificultats d'aprenentatge, però si no al final el que acabes fent, crec jo, i crec que també és una solució, és que no pretendre que tot l'aprenentatge sigui en aquest sentit, sinó tenir experiències d'aquest estil combinades potser amb altres experiències més tradicionals o més com amb currículum estable i tal. Pregunto, estaries d'acord en això? Que combinar les dues coses és també una manera, depèn del centre on tu et trobes, també és una manera d'anar tirant cap aquí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión, Ana. Yo pienso que el hecho de personalizar el aprendizaje no tiene que ser una cuestión de todo o nada, sino que puede ser un gradiente y además si nos lo ponemos en plan centro global sería un reto muy grande. Entonces podemos empezar con pequeñas actuaciones en nuestra propia aula, con dejar tomar decisiones a los alumnos sobre aspectos muy concretos y solo a medida que veamos que realmente son capaces de tomar decisiones razonables, entonces ir cada vez abriendo un poco más ese ámbito. Es importante, yo pienso, sobre todo el tema del trabajar con los intereses que ellos traen consigo, porque muchas veces nos parece que solo podemos trabajar con lo que ellos saben, pero no es así, podemos ampliar esos intereses, los intereses no salen de los podos, podemos hacer actuaciones que les ayuden a valorar los intereses que tienen, que les ayuden a generar nuevos intereses y sobre todo que les ayuden a generar intereses que estén relacionados, alineados, con los contenidos curriculares que les queremos enseñar. Pero estoy de acuerdo con lo que decías, Ana, o sea, no nos podemos plantear de la noche a la mañana, venga, vamos a personalizar el aprendizaje de todo el centro educativo. Eso sería un reto demasiado grande. Empecemos poco a poco en actividades más acotadas y a lo mejor con unos cuantos profesores del equipo docente al principio y luego vamos aumentando el número de prácticas que hacemos y el número de docentes implicados. Molt bé. Gala, si vols obrir micròfon i preguntar. Hola, bona tarda. Se m'escolta? És que tinc la càmera espatllada. Sí. Vale, d'acord. Moltes gràcies per la conferència, ha estat molt interessant, Anna. I jo volia, clar, jo tota l'estona anava pensant les escoles que jo conec, els instituts que jo conec,
I em costa d'imaginar una personalització d'aprenentatge si no és basat en un projecte educatiu que sigui basat en projectes. O sigui, realment sí o sí ha de passar per aquí, perquè jo pocs centres conec que ho estiguin aplicant d'una manera amb sentit i amb cara i ulls. Llavors, entenc que això és com un pas més, però aquesta base l'hem de tenir o es pot fer una personalització d'aprenentatge sense treballar per projectes? Tu com ho veus, Anna? Bueno, quizá yo primero, Gala, te pediría que definamos qué consideramos que es un proyecto, porque me parece que aquí también nos pasaría que hay muchas gradientes, ¿no?, en lo que consideramos que es un proyecto. Para algunos de nosotros un proyecto puede ser algo que se haga en un par de sesiones, en un par de horas. Para otros, cuando piensan en proyectos que se alargan todo un trimestre entero. Entonces, quizá me quedaría con la idea de proyectos, la idea esa de que parten de una pregunta que intenta suscitar interés en los alumnos, pero más que en la temporalidad que dure, ¿no? Y esa pregunta a lo mejor la podemos resolver en un par de sesiones, no necesitamos un trimestre para resolver esa pregunta, ¿no? Pero la idea es un poco del proyecto de dejar un poco de margen, ¿no?, de margen de actuación a que el proyecto pueda ir derivando en lo que los intereses de los alumnos de ese momento, en esa aula en particular, parece que puedan tener, que nos puedan servir para hacer ese enganche entre lo que a ellos les apetece trabajar con lo que nosotros queremos enseñar. Entonces, sí, los proyectos funcionan muy bien en ese sentido, pero también podemos flexibilizar esa idea que tenemos de lo que es un proyecto, ¿no? En cuanto a amplitud, me refiero, y a número también de contenidos, ¿no?, de temporal y número de contenidos que queremos trabajar en uno de esos proyectos. Pero sí o sí pasaría, entonces, como una metodología, aunque sea temporal, aunque sea acotada en un tiempo, pero que sea globalizado de alguna manera. Lo que no tiene sentido es cada docente impartiendo una materia diferente. Estoy pensando en institutos, porque ese es el modelo que yo, bajo mi humilde mirada, creo que impera ahora mismo en nuestro territorio, que cada docente va y aplica o imparte docencia sobre aquello que está especializado, pero hay pocas experiencias de eso, ¿no?, de interdisciplinariedad, de trabajo globalizado o de proyectos, mini proyectos o preguntas. Entonces, claro, esto me parece súper interesante poder dar voz a los alumnos para que realmente linken con sus propios intereses, pero es que nos falta toda la base o igual hay alguna otra manera que dices, bueno, dentro de una docencia se puede hacer, no sé, me cuesta de imaginármelo. Sí, claro, evidentemente los proyectos globalizados son, de hecho, proyectos que son más cercanos a la realidad, ¿no? Nosotros cuando queremos resolver un problema en nuestra realidad, las matemáticas solas no nos sirven, la lengua sola no nos sirve. Necesitamos las matemáticas, la lengua, la física y necesitamos un montón de conocimientos diferentes para resolver cualquier tipo de problema que nos encontramos en una situación real en nuestro contexto. Entonces, todo lo que se asemeje a la realidad, cuanto más se asemeje a la realidad lo que hacemos en las escuelas, más fácil será que los alumnos también le den sentido, porque será más próximo a lo que ellos viven fuera de los centros educativos. En los centros que conocemos prácticamente todos funcionan de esa manera, con proyectos globalizados. Es un gran reto para el profesorado, evidentemente, porque significa que dejas un poco de lado tu conocimiento experto, ¿no?, para involucrarte en un proyecto en el que tienes que poner en marcha allí cosas que tienen que ver con matemáticas, con lengua o con ciencias naturales que no son parte de tu expertez. Pero esa es un poco la idea, ¿no? Estar un poco más con la idea de, más que transmitir conocimientos, ser una guía para esos alumnos, orientarles en cómo resolver esa situación, esa problemática, esa demanda que les planteamos, ¿no? Pero sí, Gala, tienes razón, es difícil. Es todo un reto. Ojalá caminemos para allá porque me parece una buena manera de enfocar la educación y de mantener vivo el interés y la curiosidad que todos los niños tienen, ¿no?, de forma innata. Muchas gracias, Ana.
Y un inciso más, es un reto para el profesorado, pero también es un reto para el alumnado. Para el alumnado que está acostumbrado a una enseñanza muy tradicional, el paso a una enseñanza de proyectos globalizados, en que tiene que tomar decisiones, en que tiene que ser muy proactivo, es también un gran reto y tampoco se consigue eso de la noche a la mañana, sino que requiere un proceso de aprendizaje y de acompañamiento para poder lograr que realmente se impliquen en ese tipo de proyectos y que participen. Claro, bueno, y después seguramente la toma de decisiones al final de la etapa no costará tanto, ¿no? Que a veces decimos, es que cuando llegan a cuarto de la ESO no saben qué hacer, no saben decidir y son ciudadanos que no toman decisiones, que no tienen sentido crítico, que no reflexionan. Pues esto también es educable, claro que sí. Muchas gracias, Ana. De Molt bé, nada, Gala, gràcies. Montserrat Martínez, si vols fer tu el mateix a la pregunta, si pots obrir el micro i si no la llegiré jo, l'has posada al xat. Bueno, adelanto jo. Montserrat Martínez comentava si hi ha experiències a educació superior i després també la consciència de l'alumnat sobre l'autonomia quan acostuma a detectar-se. A ver, experiencias en educación superior. A ver, todos los miembros del equipo Green Tea somos al tiempo profesores en la universidad y intentamos aplicar lo que trabajamos y lo que vemos y lo que estudiamos. Intentamos también porque es verdad, o sea, nosotros como profesores universitarios siempre pensamos que como los alumnos han decidido que van a estudiar la carrera donde nosotros impartimos la docencia, ya está todo arreglado y van a dar sentido a todas las asignaturas que les proponemos. Y eso está claro que no es así. Tenemos que hacer un esfuerzo importante en ayudar a los alumnos a dar sentido a lo que les estamos enseñando en esa asignatura. Tenemos que ayudarles a que relacionen lo que les enseñamos con las otras asignaturas que tienen en los estudios que han elegido. Los prácticos, por ejemplo, yo doy clases en magisterio, pues intento hacer un esfuerzo en relacionar lo que les enseño con las experiencias que tienen como docentes, en las prácticas que hacen o a veces incluso en las clases particulares que dan. Intentamos también proyectarlos hacia el futuro, de cómo esos aprendizajes que están teniendo en ese momento pueden ayudarles a ejercer la profesión en el futuro. Y probablemente más cosas de las que hacemos tendríamos que hacer, pero sí, realmente intentamos hacer un esfuerzo en el sentido de, sobre todo en el tema de la reflexión, ¿no? Y de la conexión de las experiencias que tienen fuera de las aulas con las que tienen dentro de las aulas. También conozco algunas experiencias en la universidad, en la Facultad de Pedagogía, en que ofrecen a los alumnos itinerarios diferenciados que pueden ellos elegir en base a elegir si quieren aprender los contenidos a partir de conferencias, de materiales escritos, de vídeos, y igualmente de diferentes tipos de actividades, de escribir un texto escrito o bien hacer un vídeo, etc. Entonces, se unen diferentes asignaturas, de esa manera pueden hacer una propuesta muy amplia de actividades y permiten a los alumnos hacer diferentes itinerarios entre esa propuesta de actividades. Y eso sería una manera de personalizar, ¿no? Que cada alumno pueda elegir aquellas actividades, aquellos materiales y aquellos recursos que considera que le ayudan más a aprender. La segunda pregunta era sobre... Sí, la consciència de l'alumnat sobre la seva autonomia. Quan es detecta, quina edat, quan comencen a ser conscients del seu grau d'autonomia. Bueno, yo creo que es otra... Antes lo que comentaba, me parece que era Gala, ¿no? Desde cuándo tenemos que empezar, ¿no? a personalizar y a darles esa autonomía a los alumnos. Para mí la respuesta es desde P3 o desde antes, si en la escuela hay cursos inferiores a P3, ¿no? Porque los alumnos ya pueden tomar decisiones, ya pueden empezar a pensar sobre lo que les gusta y no les gusta. Estoy segura que todos conocéis escuelas en las que trabajan por rincones o por espacios diferentes, ¿no? Y que dejan que los alumnos
recorran esos espacios en función de lo que les apetece y les interesa en cada momento. Y el trabajo que se hace en esas escuelas para que los alumnos reflexionen y piensen que por qué han decidido ir a un espacio y no a otro, es ya la semilla que luego logra que nuestros ciudadanos sean responsables y sean capaces de tomar decisiones y sepan qué es lo que les interesa aprender y sean capaces de perseguir esos intereses más allá de la escuela, en otros contextos fuera de la escuela. No sé si con esto respondo tu pregunta, Montserrat. Bueno, disculpa Ana, es que estoy en un contexto, ahora mismo estoy fuera, he tenido que salir corriendo y no he podido conectarme por voz por no agobiaros con el ruido exterior. Pero yo realmente, la pregunta no era cuándo nosotros podemos fomentar la autonomía, ¿no? Y trabajar con una perspectiva que respete la autonomía del aprendizaje, sino con estos procesos de personalización, ¿no? También se debe conseguir, imagino, progresivamente que el alumno aprenda sobre su capacidad, ¿no? De regular sus motivaciones, sus emociones, sus procesos cognitivos, ¿no? Entonces, ¿hay algún momento en el que digamos, bueno, trabajando con este tipo de proyectos, con este tipo de modelo y enfoque, vemos que el alumno empieza a tomar conciencia de la importancia de todo esto y de su rol en todo esto en determinado momento y de determinada manera? No sé si así me explico mejor la pregunta. Sí, me parece que lo he entendido. Mi respuesta será bastante parecida. Yo pienso que desde el momento en que se lo enseñamos, desde el momento en el que enseñamos a reflexionar, a tomar conciencia de lo que está haciendo y de lo que está aprendiendo. ¿En cuántos centros de infantil se reúnen en los círculos y reflexionan conjuntamente sobre el proyecto que han hecho o sobre el rincón en el que han estado, que han aprendido? ¿Qué han aprendido? ¿Qué les ha gustado aprender? ¿Qué es lo que les ha costado? ¿Por qué les ha costado aprender a unos y a otros no? Todos esos momentos de reflexión sobre el propio aprendizaje, esos momentos en que les hacemos pensar también de cómo se sitúan ellos, cómo lo han vivido, cómo se han sentido frente a esos aprendizajes. Todo eso va a ir conduciendo a que los alumnos sean cada vez más capaces de autorregular su propio aprendizaje y autorregular en el sentido más general del término, es decir, no solo la parte cognitiva, sino también la parte más afectiva y emocional implicada en el aprendizaje. ¿Me he explicado mejor ahora, Montse? Sí, perfecto. Sí, lo he entendido perfectamente. Es decir, yo me estaba preguntando cuándo puedo empezar a recoger frutos de alguna manera, ¿no? Y realmente tú me estás diciendo que con poner la llavor ya está. Sí, yo creo que sí. Molt bé. En los centros, bueno, solo un inciso más. Sí. En los centros en los que realmente desde el inicio de la escolaridad hacen estas actividades de reflexión sobre el aprendizaje, de toma de decisiones, de estar continuamente pensando en qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y cómo hacemos lo que hacemos, realmente ves en niños muy pequeños de 5 y 6 años unos procesos de reflexión que en otros centros dices que ni en final del bachillerato. O sea, que no es, sí que hay que plantar la semilla y hay que regarla y hay que cuidarla, pero la satisfacción de cómo crece la planta es visible. Molt bé. M'està recordando, Lluís, quan vam anar a veure una escola i a P4 els nanos ja eren només fent servir qui ha portat entrepà de pernil o qui ha portat entrepà de formatge, ja feien allà estadística i vam al·lucinar un montón amb gràfiques i tot, una histograma. Genial, porque yo soy profesora de estadística y a mí me interesa. doncs ho feien a P4. Doncs una passada, ens van quedar morts. I és veritat, a mi m'ha connectat molt amb el que és el procés d'orientació. Clar, des de ben petits tu d'aquesta manera vas orientant sense orientar, però sí que els ajudes a aprendre sense saber-ho gaire, no? L'autodeterminació dels aprenentatges
fixar-se objectius, planificar, veure com acompanyats, veure què fa falta, com van avançant, etc. Tota la planificació, o sigui, a mi el treball en equip, argumentar, consensuar, metacognició, a mi em sembla que hi ha moltes coses implicades, molt riques. I que no cal, doncs això, o sigui, si hi ha projectes, fantàstic, però si no hi ha projectes, igual també tenim possibilitats de pensar de quina manera, com ho podem fer petites introduccions. Això és interessant. Molt bé. Bueno, ens estem passant ja... No ens agrada allargar excessivament a l'horari, en el sentit que si planifiquem de 6 a 7 podem ser una mica flexibles, però la gent té la seva planificació. Molt bé, Marc, si vols acomiadar. Tu mateix. Doncs res, encantats. Moltes gràcies, Anna. Seguirem intentant col·laborar amb tu amb totes les feines, tot el teu saber i tot el que ens aportes, i els altres igual. Us enviarem el resum, si et sembla bé, Anna, la bibliografia que ens has facilitat, se l'enviarem als participants i als que s'han inscrit, i gràcies a vosaltres. Molt bé. Gràcies a totes i a tots. Que vagi molt bé. Adéu. Gràcies, Anna. Gràcies. Adéu. Adéu.